Bueno, pues... Bueno, Miguel, voy a hacer una breve introducción por no robar mucho tiempo, pero digo lo mismo que con el resto de ponentes, podríamos hablar horas y horas de tu trayectoria. Hemos estado escuchando, solamente por contextualizar, durante el resto del seminario, a lo largo del seminario, desde su inicio, diferentes ponencias basadas en la información con perspectiva de género, mirando a distintas áreas, desde la política, desde el deporte. Acabamos de escuchar a Macarena Baena, que nos ha dado una lección magistral sobre cómo debemos los medios de comunicación informar y formar también, porque yo creo que al final tenemos también esa responsabilidad y hacerlo con perspectiva de género, porque no es una opción, no existe otra manera de hacerlo si creemos que el periodismo debe ser honesto y riguroso. Y nos faltaba conocer también esa perspectiva de género, mirando a la sociedad, que nos puede aportar a alguien, como es tu caso, que además, y no sé si se me va a permitir decir esto, pero que además es hombre, ¿no? Y no lo quiero decir por el hecho de separar hombre o mujer, sino porque también creo que es muy importante que se sumen, claro, que se sumen este tipo de voces autorizadas sabiendo lo que dicen al respecto. Miguel Lorente Acosta, médico forense, profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la violencia de género entre 2008 y 2011, y su experiencia es dilatada, tanto práctica como académica, en violencia de género, pero como experto que es reconocido a nivel nacional e internacional en violencia de género. No sé si alguien de los aquí presentes no lo conoce, pero yo creo que afortunadamente le tenemos ubicado la gran mayoría, ¿no? Y voy a dar solamente un apunte que sirve un poco, bueno, pues para también poner en valor la labor que se realiza cuando se le reconoce. Estamos en una comunidad, en este caso que es Extremadura, y en Extremadura le quiso premiar a Miguel Lorente, evidentemente con un premio Impacto Positivo a la Trayectoria Profesional en 2022. Lo comento simplemente como bueno, pues dato más a señalar dentro de lo que su trayectoria significa en este ámbito. Así que agradecerte, Miguel, que puedas acompañarnos, que puedas aportarnos más luz, si cabe, al objetivo que persigue este seminario, cuyo denominador común es precisamente la información, la comunicación, y que la consigamos hacer con esa perspectiva de género tan fundamental. Te escuchamos atentamente y, bueno, dado que te recibimos por streaming o a través de la pantalla, te escuchamos, y si preferís le hacemos, para no cortarle lógicamente, al término abrimos un pequeño turno de preguntas para podértelas transmitir, que básicamente las exponen y te las hago llegar por aquello de tener el micrófono y que el altavoz sea más claro y puedas. Me quedo aquí para no hacer tanta subida y bajada, y cuando quieras es tu turno. Muchas gracias. Un aplauso le damos, ¿no? Muchísimas gracias. Os saludo desde la distancia, y no puedo imaginar con una cierta tristeza como le puedo transmitir a Pilar Barrientos, porque me ha sido imposible, de ninguna manera lo he intentado todo, pero no ha sido posible poder estar allí y desplazarme por la situación del departamento y por la carga de trabajo que existe en estas fechas y que debería asumir ante distintas ausencias que he tenido en el mes de noviembre y octubre. De esta forma he podido gestionar, porque también tenía clase por la tarde, para poder intervenir en el online, y aunque me hubiera gustado, como decía Pilar hace un momento, estar ahí con todas vosotras, con todos vosotros, y participar de manera directa, no solo con mi intervención, sino también en el debate, y haber aprendido de todo lo que el resto de compañeras han podido trasladarnos, pues tengo que hacerlo de esta manera. Agradezco enormemente la invitación a la Asociación de Mujeres Campo Amor. Agradezco muchísimo además la celebración de este seminario. Creo que es muy importante que hablemos de perspectiva de género, de información y comunicación, porque al final es una manera de tomar conciencia sobre la realidad. Voy a tratar de compartir una serie de ideas, y para facilitar los datos y romper un poco la distancia, voy a compartir una presentación
y de esa manera, pues eso, llegar un poco de manera más directa a lo que es la audiencia y la sala. Creo que no estoy habilitado, me dice aquí la señal para poder compartir la pantalla. ¿Podéis compartirla, por favor, o habilitarme para compartir la pantalla? Voy a dejar a la experta en Era una teta, si la había puesto. Sí que la había habilitado, no sé qué ha Si la pasado. había habilitado. A ver, ¿compartir pantalla? No, yo no quiero compartir pantalla. Había dicho con el que. Ya está. Mira a ver ahora. ¿Ahora? Mira a ver. Sí, ahora sí. Una teta. Ahora. Una pasotita. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? Sí. Sí. Bien, pues si tenemos un poco la presentación. Fijaos que lo primero que tenemos que ser conscientes es entender que la perspectiva tiene género. Tiene género y es muy importante que nos consideremos de entrada porque la construcción cultural, como ahora veremos, genera una realidad y un significado que influye y distorsiona en gran medida los planteamientos que se hacen dentro de esa realidad definida por los elementos androcéntricos. Porque la perspectiva tiene género y tiene un género machista y puede ser una perspectiva de género feminista. No hay una posición neutral. Y si eso lo elevamos a la situación de la cultura también tiene género. Pero en este caso solo tiene un género machista, tiene una consecuencia derivada de esa construcción cultural que es el machismo, que es el androcentrismo, que es el patriarcado, que define la realidad, que define completamente la normalidad, todo lo que de alguna manera nos define, porque cuando hablamos de machismo no podemos reducir esas conductas o ese comportamiento a determinados comportamientos, sino que estamos hablando de la manera de relacionarnos, de la manera de entendernos, la manera de ser y comportarnos, ¿no? Porque la cultura no es la expresión cultural que tantas veces escuchamos cuando hablamos de literatura, de arte, de música, de cualquier expresión de los elementos que forman parte de esa cultura, sino que la cultura, como bien definen muchos autores y autoras, entre ellos Martenete, que tiene una definición muy práctica, hace referencia a esos recursos cognitivos, es decir, al conocimiento, las ideas que nos vamos dando, que nos vamos integrando, que vamos incorporando a nuestra forma de relacionarnos, a nuestra forma de ser y de comportarnos y de convivir a partir de esas referencias. Esa idea de cultura, conocimiento, es esencial porque es algo tan propio de lo que es la realidad que a veces nos alejamos de la misma entendiendo que la cultura es solamente la expresión a través de la literatura, del arte, de todas esas expresiones que forman parte de la cultura, pero que no son la cultura, sino una manera de expresarnos desde esa convivencia, desde esa manera de ser. La situación es tan clara que incluso en el diccionario de la Real Academia, en el diccionario de la lengua española, vemos cómo la cultura se define como conocimiento en sus elementos esenciales, un conjunto de conocimientos o modo de vida, costumbres y conocimientos que nos vamos dando y que luego expresamos a través del desarrollo artístico. Pero es mucho más, mucho antes que esa expresión. De hecho, la cultura se mantiene en esencia sobre sus valores, sobre sus principios, sobre la tradición, la costumbre y van cambiando las formas de entender la expresión y el desarrollo cultural, científico o relacional, ¿no? Pero siempre bajo unos pivotes que son los que definen esa construcción androcéntrica. Por lo tanto, cuando ponemos en relación estos elementos, nos encontramos que la perspectiva tiene género en el sentido de que define esa situación no neutral, sino que viene definida por lo que es la propia construcción que los hombres han considerado necesaria y oportuna, esas ideas, esos inventos que hemos ido incorporando a la convivencia, a la sociedad, a la manera de definirnos, y otros muchos que no hemos ido incorporando porque se han considerado que venían a cuestionar, que venían a alterar, que venían a afinar, en cierto modo, lo que era el orden establecido por esa referencia previa que siempre se ha desarrollado bajo el criterio y la decisión de los hombres. Por lo tanto, no hay neutralidad. No hay neutralidad, pero sí hay consecuencias de esa no neutralidad. Y esas consecuencias son las que tenemos que abordar desde la información, desde la comunicación, porque son las que nos pueden ayudar a tomar conciencia de esa realidad y posicionarnos ante ella. Por lo tanto, si tenemos
que la perspectiva tiene género machista, como hemos dicho a la hora de entender que no hay una realidad, sino que la propia definición cultural androcéntrica hace que vayamos integrando elementos de carácter androcéntrico y que vayamos dando un significado también coherente y consecuente con lo que es la propia normalidad, y esa construcción cultural machista que no solo define lo concreto a la hora de dar el significado desde la mirada que se establece en un momento determinado, sino que se integra dentro de un marco de convivencia general, al final esa referencia doble de la perspectiva de una visión androcéntrica sobre un contexto que le da significado androcéntrico genera la normalidad. No genera lo anormal, sino la normalidad. Una normalidad que permite que gran parte de la realidad permanezca en la zona invisible, ni siquiera somos conscientes de lo que está pasando porque no forma parte de lo que se considera que es importante para ese conocimiento, para esa manera de relacionarnos. Por ejemplo, ha pasado históricamente con la violencia contra las mujeres, sigue pasando con la violencia contra las mujeres, cuando dentro de esa sociedad tenemos que solo se conoce el 20-25% de toda la violencia de género que existe, puesto que es esa la violencia que se denuncia. Es una violencia que existe y existe con tal nivel de gravedad que hace que el 80% de las mujeres asesinadas nunca hayan denunciado. Y han permanecido en esa zona invisible que la sociedad, al no ver, entiende que es inexistente, que no existe, que no es parte del problema. Y esa invisibilidad hecha inexistencia permite y facilita que se produzca el anonimato en los responsables o en las circunstancias responsables de esa manera de romper, de distorsionar, de extinguir la realidad para dejar una parte de ella oculta de manera que no se vea cuestionada esa construcción cultural. El negacionismo de la violencia de género es muy gráfico en ese sentido. Si tenemos una cultura que se construye sobre la referencia androcéntrica que permite usar la violencia, el poder, el control sobre las mujeres a través de esa violencia de género, y hemos definido la violencia de género, la hemos identificado como un factor de construcción cultural. Si yo niego la violencia de género, es decir, si yo niego aquello que critica la construcción cultural porque da lugar a una expresión tan terrible como son todas las mujeres asesinadas, todas las mujeres maltratadas, todas las mujeres violadas, si yo niego esta realidad, al final lo que estoy haciendo es reforzando la construcción cultural al quitar, al apartar de lo visible, al negar aquello que cuestiona la construcción cultural. Por lo tanto, vemos como toda la dinámica es muy coherente y tiene mucho sentido a la hora de reforzar y mantener esa construcción. Por lo tanto, el anonimato de la invisibilidad se ha hecho tan presente que tenemos ejemplos muy gráficos, ¿no? Como cuando en el año 1948, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tuvo que ser Eleanor Roosevelt, junto con otras mujeres, la que reivindicara y luchara para que no se llamara de los derechos del hombre, porque invisibilizaba a las mujeres, y al final se consiguió que fuera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el principio de esa identificación de lo masculino con lo universal, que es lo que define la cultura, se sigue intentando mantener en lo particular cuando se utiliza el masculino como neutro, o como se incluye la referencia a hombre para incluir a las mujeres, como también vimos en la referencia a Neil Armstrong cuando pisó por primera vez la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, ¿no? Esa referencia de lo masculino como universal e integrando todos los elementos. ¿Significa eso que las mujeres están ausentes de esa realidad? Pues no significa, pero las mujeres están ausentes desde el punto de vista de la incorporación de sus ideas, de sus inventos, de su conocimiento, de sus aspiraciones, de sus anhelos, de sus sueños, de todo lo que los hombres integramos como parte del conocimiento común de la cultura. Las mujeres están ausentes y solo forman parte de aquellos espacios y contextos que la cultura les ha dado como elementos o espacios o contextos donde sí pueden expresarse y manifestarse según la referencia que la cultura ha entendido que son valorables o que son reconocibles por parte de las mujeres. Todos los elementos que seguro que ya habéis comentado a lo largo del seminario están muy presentes en esa cosificación, sexualización de las mujeres
da igual el ámbito, cuanto más masculino sea el ámbito, más cosificadas y más consecuencias suelen producirse. Por eso en el ámbito del deporte, especialmente en determinados deportes, se ve esa cosificación mucho más intensa, y la presencia de las mujeres siempre se destaca, o fundamentalmente se destaca, o con mucha frecuencia se destaca, por su aspecto físico, tanto si son deportistas o si son acompañantes de hombres deportistas, ¿no? El valor de la mujer está en ese elemento sexualizado, en ese elemento cosificado que incluso permite darle valor al hombre que tiene ese elemento reconocible por otros, deseable por otros de esa construcción. Y todo eso forma parte de lo que la información y la comunicación traslada y transmite para definir un poco cuál es la realidad social. Por tanto, las mujeres, desde esa construcción como elementos secundarios partícipes de determinados contextos, no el contexto universal, sino determinados escenarios, y además con esa imagen de objeto, cosa utilizable para las funciones que los hombres han decidido e incluso directamente para los hombres, están muy presentes y se reproduce ese mensaje con facilidad. Con la facilidad de hacerlo de una manera teóricamente acríticas, no dejándose llevar por esa normalidad que tiene perspectiva de género machista y que se integra en un marco cultural machista, y además de reforzar el mensaje, puesto que al lanzar estas noticias hace que mucha gente ni siquiera se cuestione si eso está bien o está mal, o se pregunte por qué se hace con las mujeres y no se hace con los hombres, porque forma parte de esa normalidad que se refuerza tanto en la perspectiva como en el marco de significado. Por lo tanto, cuando la condición y el punto de partida es que los hombres somos superiores a las mujeres porque tenemos más inteligencia y más fuerza física, como dijo Janusz Korwin-Mikke en el Parlamento Europeo, no lo dijo en cualquier lugar, sino en el Parlamento Europeo, pidiendo que se regulara para que las mujeres cobraran menos que los hombres porque son más débiles y menos inteligentes, pues a partir de ahí, como esa referencia cultural impregna en gran medida esa construcción, pues la información y la comunicación tiende de una manera, digamos, natural y espontánea a reproducir ese elemento o esos elementos que la cultura ha dicho que forman parte de la normalidad. Por lo tanto, la información es esencial para tomar conciencia sobre esa realidad y esa conciencia cambiar o transformar o reforzar el conocimiento que define lo que es la cultura, que no es la expresión cultural, sino esa conciencia de lo que somos y de la manera de relacionarnos a partir de esas referencias. Y si analizamos la realidad, podemos decir que la información, la comunicación está siendo lo suficientemente eficaz o lo suficientemente crítica con el contexto normal como para facilitar la generación de conciencia crítica sobre la realidad cultural antropocéntrica histórica? Pues no, claramente no, porque estamos hablando de 1.237 mujeres asesinadas desde el año 2003, que llamamos las estadísticas oficiales. Estamos hablando que ante esta situación tan grave y objetiva, puesto que sí son casos que se tratan en los medios de comunicación, absolutamente todos, estamos hablando de que cada año la media de mujeres asesinadas son 60, 70.000 aproximadamente las maltratadas, es decir, que hay 60 hombres que asesinan, 700.000 hombres que maltratan, y cuando se le pregunta a la sociedad, a la población española, cuáles son los problemas principales, cuáles son los problemas más graves, el porcentaje de población que considera que la violencia contra las mujeres es una violencia, es una situación grave, estamos hablando de 60 mujeres, de 300 homicidios que se producen al año, incluyendo las mujeres por violencia de género, pues de esos 360 son mujeres y el porcentaje de población que considera que esto es un problema grave es prácticamente inexistente. 0,3% en un mes, pero si tomamos todo el último año que hemos tenido, el año pasado, 2022, fue el 0,8% de media de población que considera la violencia de género entre los problemas graves. En Andalucía, en el parámetro de Andalucía del primer trimestre de este año, el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas graves fue del 0%, cuando este año necesitan en Andalucía 17 mujeres. Una presencia muy directa de esa violencia ni siquiera genera esa conciencia crítica, cuando, por ejemplo, llama mucha atención que en el mismo barómetro el porcentaje de población andaluza que considera el maltrato animal entre los problemas graves era el 0,2%. Y había más gente que considera el maltrato animal entre
forma grave que no la violencia de género con las consecuencias tan terribles que incluso en Andalucía, no hacía falta que estuviera en Andalucía solo, pero que incluso en Andalucía se está manifestando. En cambio, vemos que el posicionamiento ante otro tipo de violencia es un posicionamiento muy crítico, ¿no? Como ocurre con el terrorismo de ETA, incluso cuando ETA ha dejado de existir, ¿no? Y estamos hablando de que ETA, en 42 años de existencia, asesinó a 855 personas, mientras que la violencia de género, acabamos de decir que en 19 años ha asesinado a 1.237 mujeres y todavía sigue estando presente entre nuestra realidad. Por lo tanto, algo hay para que no tengamos esa conciencia crítica que nos permite posicionarnos frente a las violencias que fueron terribles, que han sido una situación totalmente criticable en nuestra historia, pero que no somos capaces de generar esa misma conciencia cuando hablamos de violencia contra las mujeres por una falta de perspectiva crítica respecto a lo que es la realidad de evaluar esta violencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tienen los medios de comunicación un papel relevante, una función a la hora de desarrollar este tipo de información social? Pues vamos a ver, hay un estudio muy interesante que se llama la Big Conversation, que lo hizo UNESCO con ONU Mujeres, donde se analizan diferentes cuestiones relacionadas con los medios de comunicación, la situación y las cuestiones sociales, especialmente con la violencia de género. Y hay una parte que habla precisamente de cómo tiene un papel importante en las cuestiones sociales a la hora de intentar tomar conciencia de ellas y de analizarlas, desarrollando un pensamiento crítico y facilitar su transformación. Cuando vemos el papel de los medios de comunicación en este tipo de cuestiones sociales, somos conscientes de que tienen un papel muy importante. De hecho, en España, el papel de los medios de comunicación, por ejemplo, durante todo lo que fue la transición de la dictadura a la democracia, ha sido clave y esencial para permitir y facilitar todo ese proceso. Luego tenemos cantidad de ejemplos, pero ese como muy relevante porque hubo como un procedimiento claro por parte de los medios de comunicación para facilitar esa toma de conocimiento que permitiera a la sociedad tomar conciencia sobre la realidad y posicionarse libremente ante ella, de una forma o de otra, pero por lo menos que hubiera conocimiento y elementos sobre los que poder posicionarse. Bien, esa situación es la que nos indica la importancia que tienen los medios, y entre los elementos que recoge el estudio aparece pues, fundamentalmente la capacidad que tiene de llegar a amplios sectores de la población, la posibilidad de influir de una manera crítica sobre la realidad o de reforzar los elementos que definen esa realidad en sentido crítico, es decir, que pueden también contribuir a reforzar los valores que definen esa realidad basada en este caso en la desigualdad y en esa ausencia de perspectiva de género. Por lo tanto, lo vemos, cuando hablamos de violencia de género, los estudios que hicimos en la delegación del gobierno, vimos como el porcentaje de población que conoce la violencia de género a través de los medios de comunicación es altísimo. Es decir, que quienes estamos trabajando en violencia de género, quienes hacemos investigación o hacemos seguimiento informativo de la violencia de género, podemos tener muchas referencias sobre la violencia de género a través de nuestro trabajo, pero la inmensa mayoría de la población, el conocimiento que tiene de la violencia de género y de otros problemas sociales es el que traslade los medios de comunicación a través de la información. Si esa información no tiene una perspectiva de género capaz de generar esa conciencia crítica, romper con todos los mitos y estereotipos que definen esa normalidad, pues va a ser muy difícil que el posicionamiento de esa sociedad sea crítico contra ese tipo de violencia. Y por lo tanto lo vemos cuando los mitos y los estereotipos siguen justificando esta violencia, diciendo que son problemas de hombres con alcohol, de hombres con droga, problemas con la droga, de hombres que tienen algún tipo de trastorno mental, o incluso, como se insiste mucho ahora, desde posiciones muy conservadoras, que son problemas de los extranjeros que han traído esa cultura machista a nuestra realidad. Por lo tanto, cuando tenemos una realidad definida por un claro sesgo en lo que es la construcción cultural y la conciencia o la manera de acercarse a ella, los medios de comunicación tienen una responsabilidad añadida sobre lo que es esa, información que se genera a partir de cada una de las situaciones y casos. Lo digo porque fue muy interesante en su día, cuando hicimos ese seguimiento del tratamiento de los medios de comunicación con ETA respecto a lo que se hacía con la violencia de género, como en aquel entonces el presidente o director de
de Telecinco, habló y dijo en una reunión que hubo con medios de comunicación y representantes de la política, dijo que no se podía ser neutral ante el terrorismo de ETA. Y fijaos que la neutralidad significa que no se puede mantener una equidistancia, una posición similar ante dos realidades con un claro significado en un sentido y en otro, ¿no? El claro significado de lo que en este caso sería la violencia de género y la normalidad que integra la violencia de género como parte de determinadas circunstancias. Y ese elemento de la no neutralidad fundamental, y cosa muy diferente, es la imparcialidad, que sí es un requisito que se debe mantener profesionalmente, pero evidentemente posicionándose o entendiendo cuál es el papel del profesional o de la profesional en un momento determinado a la hora de informar sobre este tipo de cuestiones. Me llamó mucho la atención en el programa de A Vivir el fin de semana, que hizo un reportaje sobre la entrevista que había hecho Marc Bassets a Marine Le Pen, Javier del Pino entrevistó al fotógrafo y hizo esta foto porque considero que quedaba reflejaba muy bien el sentido de la entrevista, el ambiente que se creó en la conversación con distintos periodistas, todo eso lo definí muy bien. Entonces, el fotógrafo Samuel Aranda explicó que durante la entrevista, que estaban en un restaurante, en la parte de abajo de un restaurante, Marine Le Pen estuvo prácticamente todo el tiempo fumando. Y está prohibido fumar en los restaurantes. Entonces, él hizo muchas fotografías de la entrevista, una vez fumando, otra vez sin fumar, y entonces él pensó si sacar alguna de esas fotografías con ella fumando, lo cual habría dado lugar directamente a una crítica por haber faltado, a haber roto lo que manda el precepto legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y él decidió que no lo voy a hacer, porque estoy introduciendo un factor que genera esa distorsión que no tiene nada que ver con la entrevista y que sí va a generar una reacción, digamos, al margen de lo que es el contenido de la entrevista. Un procedimiento personal, a lo mejor habría decidido lo contrario. Pero vemos que sí hay posicionamientos que se deciden en determinados momentos y ante determinadas noticias. Igual que hay una forma de reproducir ese significado que históricamente se ha hablado en extranjero para transmitir estereotipos o de enfrentarse a ellos. Y por ejemplo, cuando tenemos casos de mujeres que asesinan a sus parejas por distintas razones, hay un concepto que aparece en los medios de comunicación sistemáticamente, que es el de viuda negra. La viuda negra de Alicante, la viuda negra de Parraís, bueno, todo el mundo ya entiende de qué se habla. Además se entiende que es una mujer que con maldad ha atado al marido, a la pareja para quedarse con el dinero. En fin, no hay un concepto que se integra perfectamente en viuda negra. En cambio, estamos hablando de 1.237 mujeres asesinadas desde el año 2003, 60 al año, y no existe ningún concepto que defina claramente de lo que estamos hablando cuando hablamos de un hombre que mata a su pareja o a su pareja. No existe el escorpión asesino, ni la gran criminal, no existe un concepto, porque no lo hemos desarrollado. Porque podríamos desarrollar el concepto igual que existe el de viuda negra. Por lo tanto, el papel de los medios a la hora de enfrentarse a esta realidad necesita incorporar esa perspectiva de género feminista que rompa con la perspectiva de género machista, porque no hay una posición neutral, hay una posición claramente facilitadora del evento androcéntrico, y la transformación cultural que estamos viviendo ahora es un punto esencial para ser consciente de la importancia y la tendencia que tiene esa perspectiva de género feminista a la hora de informar y de comunicar. Estamos hablando de que la transformación cultural a favor de la igualdad, gracias al feminismo, es una realidad constatable y medible. Cuando analizamos el índice para la igualdad de género del Instituto para la Igualdad de Género de la Unión Europea, vemos que, por ejemplo, en España pasan por los países con mayor o menor intensidad, pero en España, desde 2013, que fue la primera medición, hasta 2023, que se ha presentado hace 2 meses en Bruselas, España ha aumentado 10 puntos en 10 años y ocupa el 4º lugar en igualdad de la Unión Europea detrás de Suecia, Dinamarca y Holanda. Entonces, hay una transformación social que no es algo teórico, no es algo que percibimos, que no se trata solo de que haya más mujeres en la política, en la empresa, en los puestos de responsabilidad, sino que se transforma en cada uno de los dominios y como parte de la realidad. Ante esta situación, la percepción que tiene una parte de la sociedad, especialmente de la política, es que estamos ante una guerra cultural. Es decir, se percibe la transformación social a favor de la igualdad, es decir, a favor de los derechos humanos, para alcanzar un mayor grado de democracia, como un ataque al orden existente, como un ataque incluso a los hombres, a la familia, etcétera, etcétera. Son
referencias que aparecen con bastante frecuencia, ¿no? Vivimos en tiempos en que ser hombre es un crimen. Se habla también de que las falsas feministas destrozan a las personas, por lo que quiere decir, que el feminismo destroza a los hombres. Lo dijo ayer de una manera más populística, pero lanzan ese tipo de mensaje en un momento en el que se está tomando reposicionamiento, se está generando un reposicionamiento porque ante la consecuencia, ante la constatación de que la sociedad ha identificado las consecuencias negativas de la construcción androcéntrica, se quiere tratar de evitar la crítica al sistema de modelo, intentando recuperar un poco los valores, pero defendiéndolos de un argumento diferente. La situación es similar a la que ocurrió con la crítica o con la crisis económica de 2008, cuando Nicolás Sarkozy, ante esa crisis financiera mundial, en lugar de criticar al capitalismo que había dado lugar a ella, dijo que había que refundar el capitalismo. Y se es consciente de que hay un problema crítico, pero se pide, digamos, no acabar con la causa que da lugar al problema, sino redefinir un poco las circunstancias para evitar que esa situación se pueda traducir en un cuestionamiento precisamente del sistema y del modelo. Fijaos también lo grande que fue Ayuso en la presentación de las candidaturas a las alcaldías de las elecciones municipales pasadas. No se trata solo de gestionar, sino de defender un modo de verdad. El elemento cultural está por delante, porque en el fondo la refundación del machismo que se quiere hacer se basa básicamente en definir, en recuperar los valores tradicionales como referentes válidos para el presente y para el futuro, es decir, somos lo que hemos sido, tenemos que ser lo que somos. Darle continuidad a todos esos valores es esencial de ideas, de referencias que nos definen. Pero para poder justificarlo e integrarlos no se puede admitir que hemos vivido una época androcéntrica, machista, donde los hombres han decidido cuál es el conocimiento común para toda la sociedad, sino que se intenta presentar como neutral, como que no ha habido a lo largo de la historia una carga androcéntrica en la manera de definir la cultura, y que lo que hemos conseguido gracias al papel de hombres y mujeres, ¿no? Que todo lo que somos, lo somos porque hombres y mujeres hemos contribuido a ser. Y es verdad que hombres y mujeres hemos contribuido a ser, pero desde posiciones muy diferentes, desde esas posiciones de desigualdad que impiden que las mujeres hayan incorporado sus inquietudes, sus ideas, sus valores, sus proyectos, sus sueños a ese elemento común que define la cultura. Por lo tanto, hay un elemento rampa en todo ese constructo y un elemento que necesita de la información para facilitar el procedimiento de toda la sociedad. Porque esa refundación o todos los elementos de carácter cultural no se van a conseguir nunca con leyes, ni con normas, ni con iniciativas, ni con medidas específicas en ninguna de las administraciones o desde ninguna de las instituciones. La única forma de mantener estas referencias comunes es a través de la comunicación y a través de la información en un mundo ahora mucho más complejo, plural, diverso y versátil, como es el mundo de la comunicación con las redes sociales. Pero el instrumento solo puede ser la información. No hay manera de imponer una serie de referencias, aunque pueda haber factores para justificarla o no, pero es la información la que contribuye a esa construcción. Y hemos dicho que el machismo es mentira, lo decimos ahora, lo insistimos, porque el machismo está construido, el machismo como cultura está construido sobre una falacia, y es la idea de que los hombres somos superiores a las mujeres, y no es verdad. Y a partir de esa mentira se construye la cultura, y a partir de esa cultura que está basada en la mentira, solo la mentira tiene que haber. Por lo tanto, la estrategia de esta refundación del machismo, como ha sido a lo largo de toda la historia, es reactualizar el mito, reactualizar la mentira con distintas estrategias. Ahora, desde que Ronald Reagan puso de moda o puso en valor la narrativa, hemos ido pasando por diferentes fases. Estamos en la fase de la postcultura, de una cuarta cultura que no podemos desarrollar, pero es la que ha permitido que los bulos, la posverdad, las fake news, la verdad alternativa, toda la mentira que sea necesaria para reforzar el sistema se utilice, porque solo la mentira tiene cabida en un sistema construido y basado en la mentira. Por eso la información es esencial. Y no hay neutralidad, porque la neutralidad es machista, la neutralidad está influyendo para que sea de una determinada forma y con unas consecuencias determinadas. Cuando una información se hace sin perspectiva de género, lo que ocurre es que se hace de la noticia la ayuda necesaria para no cuestionar la realidad, para que la gente se mantenga lejos de la realidad, para que la gente se mantenga distante a esa realidad, para que la gente se comporte pasivamente ante la realidad, y esa pasividad, esa distancia hace que todo siga igual.
¿Por qué no hay un procedimiento crítico? Porque la falta de perspectiva de género y la falta de la incorporación de todos los elementos que definen la realidad y cómo afecta especialmente en sus consecuencias a la situación de desigualdad de las mujeres y cómo refuerza la construcción androcéntrica, queda diluida entre los elementos que forman parte de esas circunstancias o de esos hechos, como si fueran elementos anecdóticos. Por lo tanto, creo que tenemos que desarrollar esa visión crítica y aplicarla a nuestro trabajo desde el punto de vista de la información y de la comunicación. Y como en todo, no se trata de una lista de sí, sino de qué se debe decir, qué no se debe decir, cómo titular, cómo no titular. Esos son elementos importantes. Pero lo esencial es entender que se trata de una cuestión de responsabilidad profesional, de conocimiento, de prudencia, de experiencia, de diligencia, de los elementos que definen nuestro compromiso profesional con una sociedad que nos ha dado la legitimidad y el monopolio de utilizar los medios de comunicación y la información para poder cubrir dos derechos esenciales. El de la libertad de expresión, pero y sobre todo el derecho a la información. Información para conocer, conocer para decidir. Sin eso no puede funcionar una democracia. Y sin perspectiva de género no habrá un conocimiento suficiente y crítico para poder contribuir a esa transformación de la sociedad. Muchas gracias. Aquí junto a ti, claro, los tres pasos que has señalado. Paso al frente a favor del feminismo, ¿no? Corrígeme si no es así, que lo quiero recordar. Paso atrás en cuanto a privilegios y paso al lado para acompañar. Yo creo que se puede decir más alto, pero no sé si más claro, desde luego. Preocupa mucho, y ahora le doy el turno de palabra, que seguramente haya cuestiones por resolver, pero preocupa mucho, o al menos a mí me llama mucho la atención y me ha preocupado, que en un barómetro del que nos fiamos tanto como es el CIS, la violencia de género salga en un 0 de preocupación. ¿Cómo es posible esto? ¿A este nivel estamos? Porque no la quiero comparar con lo del maltrato a los animales, que lo has puesto de ejemplo, porque cualquier maltrato debe preocupar y no es una cuestión de comparar, es simplemente que seguramente en el CIS sigamos marcando, nos preocupa temas como el empleo, que no le resta importancia, temas como la educación, la sanidad, pero al margen de todas las cuestiones que nos preocupan, la violencia de género aparece con un 0 en un informe que se supone es absolutamente fiable, los más fiables. Este dato es muy preocupante. Tan preocupante. Es terrible, es decir, yo creo que no somos conscientes de que estamos, para mí, el problema más grave que existe en una sociedad es el de la violencia de género, porque es utilizar la normalidad para violentar a las mujeres en el sentido de dominarlas, someterlas, porque, ojo, estamos hablando de los homicidios, pero es que cuando una mujer te dice, como me han dicho a mí muchas mujeres, a mi marido nunca me ha acostado mano encima, claro, que yo tampoco le da motivo. Es decir, que la construcción cultural hace que haya una asunción de que tú tienes que someterte a lo que tu marido o tu pareja diga y que esa referencia es la que evita la agresión física, pero no evita la agresión psicológica ni el uso del poder como instrumento de control, de coacción e intimidación. Porque la vamos a encontrar, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física y el poder. Es decir, no es solo la fuerza física, también es el poder. Y la mayoría de los maltratadores utilizan el poder más que la fuerza física. Vemos en las noticias de información esa fuerza física que se aplica en agresiones graves o en los homicidios, pero aquí estamos hablando de que el 99,99% de las mujeres maltratadas están sometidas y dominadas a través del uso del poder, de la intimidación, de la amenaza que desarrollan los hombres dentro de las relaciones de pareja. Y eso es lo que creo que también tenemos que informar desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si no hay violencia en los medios de comunicación y si no hay violencia en el instrumento en el que yo utilizo para tomar conciencia sobre la realidad y de repente aparece la violencia con resultado de muerte, ¿cómo es posible que desde la nada aparezcan 60 mujeres asesinadas cada año? Porque esta forma de abordar la información de violencia de género facilita que usemos los estereotipos para explicarlo. Y por lo tanto, cuando desde la nada aparecen 60 homicidios, pues para mí es más fácil entender, en lugar de ser consciente de que hay una situación estructural de violencia que permite que cada año haya 60 homicidios nuevos o 60 hombres nuevos, porque ninguno de los que asesina un año asesina al año siguiente con todos detenidos o un 20% se ha suicidado. Pues para ser capaces como sociedad de generar 60 asesinos nuevos desde la normalidad,
Quiere decir que tiene que haber unos factores que están permitiendo que esa violencia esté o permanezca en la zona invisible y que la sociedad entienda que no existe. Y a partir de ahí, si de repente aparece en su máxima expresión, para mí es más fácil decir, pues este está loco, este está borracho o este está drogado. Que es lo que la cultura dice que ocurre cuando un hombre mata a una mujer. Por lo tanto, no es que tenga que buscar una razón al margen de las referencias cercanas, es que ya las tengo en mi bolsillo. Las tengo en mi bolsillo para que cuando esto ocurra, diga loco, borracho, drogadicto. Y por tanto, no se genera percepción de problema social. Nadie dice que está bien que asesinen a 60 mujeres. Y todas las personas que contestan a la aquí son conscientes. Quiero entender que la mayoría son conscientes de que asesinan a 60 mujeres cada año. Pero la manera de darle significado no es entendiendo que existe una violencia contra las mujeres que es estructural, normalizada, invisibilizada, que permite que las mujeres sean controladas, que se da en 70.000 mujeres cada año, etcétera, etcétera, sino decir un loco, un alcohólico, un borracho. Por lo tanto, necesitamos romper con eso, cuestionando el resultado de los estereotipos, pero también informando de la realidad invisible que muchos toman como inexistente. Y más ahora, cuando directamente se niega. Ya no es que permanezca invisible por las referencias culturales, sino que ahora directamente se niega desde las instituciones, con lo cual se refuerza mucho más el sistema. El poder de los estereotipos de género machista es que lo que hacen es reforzar la realidad existente. No tiene que dar la alternativa. No proponen nada nuevo, simplemente lo refuerzan y lo refuerzan con mitos y estereotipos reactualizados, pero en el fondo es lo mismo. ¿Preguntamos algo? Sí. Si te llega el sonido bien de directo de sala, si no, te lo repito yo. ¿Te llega bien, Miguel? Soy Pilar. Bueno, Sí, escucho. te llega bien. Probablemente tú no te acuerdes, pero yo tengo mucha memoria y sobre todo porque fue una pregunta que te hice hace unos cuantos años aquí en Badajoz, en la Universidad de Extremadura, y te hablé del papel de las asociaciones de mujeres en el avance. Esas mujeres que no era solo el papel de las asociaciones de mujeres feministas, sino incluso las amas de casa que de alguna forma sacaron a esas mujeres, y la palabra a lo mejor no es la más adecuada, pero salieron esas mujeres de su casa, se reunieron en torno a un taller de bordados, a un taller de pintura, y eso nos permitió, por lo menos mi experiencia, que ha sido en el mundo rural una experiencia bastante intensa, pues creo que fue criticada también por algunas mujeres feministas, porque entendían que eso no era, que había que ser reivindicativas, que tal, que pascual, bueno, que eso no era. Pero yo pregunto, a pesar de todo eso, ese trabajo que hemos hecho las mujeres feministas, que son muchos años, ¿qué pasa ahora con estos jóvenes y estas chicas jóvenes que han vuelto, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo espantosa, de que han vuelto atrás y que no consideran que te fiscalicen el móvil, que no te dejen pintarte de una determinada manera, que no te dejen vestirte de una determinada forma? ¿Cómo es posible, después del trabajo que no solo yo, sino muchas mujeres hemos hecho en este país, en sensibilización, divulgación, formación? No lo entiendo, no soy capaz de entenderlo. Sí, es que no es fácil de entender, pero al mismo tiempo es bastante sencillo de explicar. Primero, el papel de la asociación de mujeres es esencial. Esencial porque han roto con el principal objetivo que tienen los hombres en general, en la manera de entender una idea de relación de pareja basada en la construcción androcéntrica, y luego de los violentos, donde ya fuerzan a que esa idea se aplique de manera estrecha y exigida, que es la desconexión de la mujer de su fuente de apoyo externo. Es decir, ese es el paso inicial que lleva cualquier maltratador, el aislamiento. Es decir, ¿qué es un maltratador durante la primera fase de la relación? Aislamiento de las fuentes de apoyo externo, que son la familia, las amistades y el trabajo. Es una práctica en todos. Y no porque lo vean en una página web, machismo.com, sino porque es lo que la cultura le ha dicho que
tiene que desarrollar sobre la relación para mantener un control, porque las mujeres son mal y perversas, porque hay que tratarlas en corto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso como una parte esencial. Ese aislamiento ha impedido tomar conciencia de realidad y conciencia del significado de la violencia de género que ellas mismas sufren dentro de un contexto social. Yo me encontraba con muchas mujeres maltratadas, como la de médico forense, que pensaban que la violencia contra las mujeres era una cosa que solo le pasaba a ellos. Solo a ellos. Y que no existía ese problema social. Y era una cuestión particular, basada en sus circunstancias personales o su marido individual. Y que por lo tanto no había problema social. En el momento que tú permites que las mujeres se comuniquen y hablen, primero que el mismo surge así, con ese tipo de relaciones en la intimidad de las tareas domésticas, donde las mujeres empiezan a compartir y a hablar de sus cuestiones y a reivindicar y a plantear opciones y alternativas. Pero no hace falta reivindicarlo solo a nivel político-social para así contribuir a la transformación. El feminismo tiene una parte académica, una parte teórica, pero el feminismo fundamentalmente es vivencial, es una parte de ideal de igualdad y justicia que todas las personas, que todas las mujeres tienen cuando son sometidas a injusticias. Yo recuerdo desde niño oír a mi abuela con mis primas y a muchas mujeres en mi pueblo, yo soy un pueblo de Almería, que le decían, y nunca me lo dijeron, pero a muchas primas, a muchas amigas, yo le voy a decir, oye, y tú estudias para que no tengas que depender nunca de un hombre. Bueno, eso es feminismo. Sin haber leído a Simón de Beauvoir, sin saber ni una palabra de feminismo. Pero las mujeres, estoy hablando de mi abuela, ya eran conscientes de que las niñas tenían que estudiar para no depender nunca de un hombre. Ojo, y mi abuela, o como tantas mujeres, lo primero que tenían para su nieta es que se casara, que fuera ama de casa, o vamos, que trabajara, pero que cuidara de su casa, que cuidara de su hijo, de su hija, etcétera, etcétera. No estaba pidiéndole que rompiera con el modelo, pero sí que tuviera el espacio de independencia necesaria para no tener que permanecer sometida a... Bueno, eso es el feminismo. Y las asociaciones de mujeres han cultivado ese feminismo vivencial, que después se ha acompañado de todo lo que es la parte doctrinal teórica, necesaria, fundamental, esencial, pero sin esa parte vivencial, esencial, sin esos sentimientos, esos valores, esa conciencia, habría sido una propuesta muy abstracta, muy ajena, poco transformadora, sino más priorizadora, con muchos de los movimientos filosóficos, que son maravillosos, pero se quedan en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, creo que eso es esencial. Y por lo tanto, lo que es muy importante es entender que esa transformación es la que ha dado lugar a que la cultura que se ve cuestionada reaccione con esa guerra cultural y, por ejemplo, lo que está pasando con la gente joven, lo estamos viendo en los parámetros del Centro de la Sociedad, personas de 15 a 24 años, que, por ejemplo, el porcentaje de chicos y chicas, bueno, de chicos sobre todo, que considera que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, ha subido del 11% al 20%. El porcentaje de chicos que considera que si la violencia no es muy intensa, no es un problema para la relación de pareja, es decir, mi marido me pega lo normal, pero se ha pasado, que hay una crítica a lo cuantitativo, si lo cuantitativo no es un marcado, no es un problema para la relación de pareja. Lo dicen chavales hoy, pero es que hay un 9% de chicas que piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque es cultura. Y lo que sí ha hecho la cultura es tratar de dar un mensaje a los chicos, sobre todo, pero también a las chicas, de que ese modelo de relación es un modelo de garantía, de compromiso, de amor romántico, de que hoy por ti, mañana por mí, de que el amor todo lo puede, de que el amor es para toda la vida. Todos esos elementos hacen que tú asumas determinadas consecuencias con tal de mantener el objetivo principal, que es el amor, que es la relación, bajo la construcción cultural. Luego yo creo que lo que más nos falta en este momento es precisamente conciencia crítica que tiene que ser a nivel de educación, pero a nivel social, a través de la concienciación y de la información. Por eso la información tiene que incorporar esa perspectiva de género feminista para combatir la perspectiva de género machista que existe en la información. Creo que es algo que alguien quiera añadir algo más. Solo podemos decir gracias por tu compromiso, gracias por tu acción en este camino y gracias por compartir estos conocimientos con nosotras hoy aquí. Muchas gracias, muchas gracias a todas las compañeras. Yo solo aprendo de grandes mujeres y algún que otro hombre que apuesta por esta, digamos, transformación social. Y de nuevo pido disculpas de corazón por no haber estado allí con todas vosotras, porque realmente lo he intentado, pero no ha sido posible. Me alegro de poder haber aportado algo a través de la tecnología.
pero me habría encantado participar de manera presencial allí con todas vosotras. Ha sido muy importante tu aportación. Pilar Barrientos, ¿qué quiere decir? No tienes que agradecernos nada, te tenemos que agradecer a ti, porque probablemente lo más cómodo para ti hubiera sido no puedo ir, pero tu esfuerzo, decir he bloqueado todo el día para que me digáis la hora que queráis y aquí estoy a vuestra disposición, gracias a ti, porque tener un aliado no es tan fácil y tú eres un gran aliado, luego por tanto gracias a ti por ser ese gran aliado. Un beso enorme. Hasta pronto. Pues con Miguel Lorente Acosta le ponemos el punto, vamos a decir, no finalizado, seguido, por favor, a este tipo de encuentros y de seminarios que tanto enriquecen y que son tan necesarios. Pilar, Muchísimas gracias por todo lo aportado, por el día, por la jornada que creo que nos ha resultado. A mí me ha encantado.